Taekwon, saludos a todos, sean bienvenidos al podcast del Camino Marcial. En esta ocasión, nuestro primer podcast, y lo quiero hacer dedicado un poquito a mi persona para que conozcan quién soy y hablar del Taekwondo, que es mi arte marcial base, pero en los próximos podcasts vamos a estar hablando de diferentes temas, diferentes artes marciales, y vamos a tener invitados. Así que, muy importante, si me están viendo por Facebook, arranca para YouTube para que te suscribas y no pierdas. Si me estás viendo por Instagram, arranca para YouTube, suscríbete. En el canal, aquí va a estar la descripción. Y puedes suscribirte, darle a la campanita, darle al dedo pulgar para que estés informado de todo lo que se avecina, que viene mucha buena información para los taekwondoístas y los artistas marciales en general. Bien, comenzamos. Mi nombre es Jauher Castillo y soy instructor de artes marciales. Comencé en la década de los 80 a practicar taekwondo tradicional, taekwondo ITF. Y a lo largo de los años, pues, como muchos de nosotros, practiqué diferentes artes, diferentes disciplinas, pero siempre me mantuve en el camino del taekwondo. Aunque practiqué otras artes, las practicaba de manera para acompañar mi entrenamiento, de manera más de hobby, pero siempre me mantuve en el camino del taekwondo, específicamente el taekwondo tradicional. Aunque también hice taekwondo olímpico en algún momento, siempre estuve ligado en mi carrera y mi crecimiento como competidor e instructor en el taekwondo tradicional, específicamente lo que se conoce como el taekwondo ITF. En el momento que estoy grabando este video, ostento el rango de sexto dan. Estamos en el 2024. Y quiero comenzar hablando de lo que es el taekwondo que yo hago, para los que no sepan. Para que aprendan un poquito, que hay un poco de... Entiendo que hay una mala imagen, no mala, una imagen no correcta, pero no necesariamente tiene que ser mala, esa no era la palabra. No correcta, porque muchas de las veces tenemos una percepción de las cosas en base según a lo que vemos quizás en películas, o lo que vemos en estos días de redes sociales, lo que vemos en TikTok, lo que vemos en YouTube, etcétera. Y quiero comenzar tocando ese aspecto, y es el primer mito del taekwondo. El taekwondo no es milenario. ¿Okay? Si alguna persona leyó en algún lado, o algún instructor le dice, mira, el historia del taekwondo, el taekwondo se originó hace 3,000 años atrás, eso es mentira. ¿Okay? No quiero ser ofensivo en este podcast, no quiero ser controversial, pero es imposible no ser controversial o tocar temas controversiales cuando hay tanta desinformación. Se van a ir dando cuenta que cuando yo hable de mi opinión, voy a decir que es mi opinión, pero hay cosas que no es mi opinión. Y hay cosas que son hechos que me gustan, y otros hechos que no me gustan tanto, pero siguen siendo hechos. ¿Okay? Así que el taekwondo no es milenario, no lo es. Por ende, al no ser milenario, no tenemos esa historia, ese background que tienen otros artes marciales que sí lo son, como los artes chinos. Así que, dicho eso, el taekwondo es un arte bastante moderno, relativamente moderno, de los años 50. Así que de ahí para acá es que sale el taekwondo y se escribe la historia del taekwondo. El primer libro que se hizo en el taekwondo, que se conoce al momento en la historia, es esta copia que yo tengo aquí. Claro, no es la copia original. De hecho, si ven por ahí, dice no for
para no revenderse. Y esto es el primer libro de texto del taekwondo. Y no quiero decir taekwondo tradicional porque el taekwondo, las otras modalidades del taekwondo no existían cuando salió este libro. Cuando salió este libro solamente había un taekwondo, este taekwondo. ¿Okay? Este libro data del 1959. En 1959. Aunque cabe resaltar que el taekwondo empezó a formarse en los años 40. En los años 40 no se nombra el taekwondo, no hay escuelas de taekwondo, no se me confundan. Pero como todo arte y toda creación no es de un día para otro, toma tiempo. Y aunque en los 50 es que el taekwondo emerge como arte marcial, con su nombre, con su currículo, etcétera, no es menos cierto que en los años 40 es que empieza el desarrollo, la idea de comenzar a hacer un arte marcial coreano proveniente del karate. Muchos de nosotros que vemos el taekwondo del karate, en un principio, antes de indagar en el entrenamiento, nos damos cuenta que tiene muchas similitudes. Y no es para menos, tiene muchas similitudes porque sí, son artes primos. Y el taekwondo como tal, aunque no tenía nombre, vuelvo y repito, empezó a desarrollarse en los años 40. Ya en los 50, específicamente en el 55, ya tenía nombre oficial. Y en el 59 sale este libro. Este libro que está escrito, como pueden ver, no salió en inglés. Está escrito en coreano, en caracteres chinos. Y tiene las primeras técnicas y los primeros patrones de este arte marcial. Así que, sacado el mito de que es milenario, huélese, usted no va a encontrar el nombre de taekwondo antes de los 50. Importante también saber otro punto que mucha gente se cree, y es que el taekwondo es para jóvenes. El taekwondo es para jóvenes porque pues, tiene mucha patada, tiene mucho brinco, y sí, eso es cierto. Pero realmente el taekwondo no se hizo para niños, se hizo para relativamente jóvenes, pero adultos, jóvenes adultos. El arte marcial del taekwondo es un arte que sale de la milicia, del ejército, de los soldados, específicamente, claro está, del ejército de Corea. Es un arte que se probó en la milicia coreana, cuando luego de la guerra de Corea, la liberación de Corea, uno de los líderes del primer ejército coreano, surcoreano, en este caso debo decir, uno de los primeros líderes y jefes a cargo de los batallones del ejército de Corea del Sur, es este señor que muchos conocemos, el general Choi Hong-hee o Chae Hong-hee, que empieza a estructurar sus batallones y su división específicamente, la división 29, para enseñarle combate de mano a los soldados. Así que esto no era para los civiles. Este arte marcial no se hizo para competencia, se hizo para defender el país y para la sobrevivencia de estos soldados. Así que tengan eso en mente, porque luego pasan las décadas y vemos las escuelas de artes marciales, la mayoría, casi en su totalidad, llenas de niños y jóvenes menores de edad, adolescentes. Y eso está excelente, Lo que sí es que mucha gente tiene esa percepción, o me llaman, yo que tengo escuela de taekwondo, me llaman para sus hijos y nunca para ellos, porque entienden que tengo padres jóvenes, padres de 30 años, y dicen que están viejos para hacer ese tipo de cosas. Así que esa percepción está bien equivocada, porque el taekwondo no se hizo para niños. ¿Que ayuda a los niños? Claro que sí. ¿Que es para todo el mundo? Claro que sí.
Pero jamás de los jamases yo podré enseñarle el taekwondo completo como es, sin aguarlo, sin liquearlo, a un niño como a un adulto. A un adulto yo puedo enseñarle, a un adulto joven, porque también están los adultos mayores que también pueden practicar taekwondo, pero igual que como los niños, pues se hacen unas adaptaciones para que puedan practicar el arte. Pero en su inmensa mayoría, no sé, 12 años en adelante hasta 50 y pico de años, por decir un número, esto varía de persona en persona, pues, dependiendo sus condiciones físicas, pero ya eso es otro tema. El taekwondo completo, el taekwondo se le puede enseñar completamente sin ninguna inhibición. A los niños, pues hay cosas que no necesitan saber o que no es importante enseñárselas porque por ser niños no van a funcionar en ellos. Igual de los adultos mayores, pues se le enseña con unas variaciones, con unas modificaciones para que funcione según su edad, ¿verdad? Así como las personas con necesidades especiales, también hay estas acomodaciones para que puedan practicar taekwondo. Pero importante que si usted es una persona que pensaba que el taekwondo es para niños, eso es un mito completamente. El taekwondo es para adultos, para jóvenes adultos. Fue la razón principal. Aunque hoy en día ya es civil, ya es para toda la comunidad, su origen es para jóvenes adultos. Otro mito, y este ya es un poco, es controversial, pero no es mentira y es fácil de probarlo. Y es taekwondo ITF. En este caso, hablando de ITF, taekwondo ITF no es de Corea del Norte. Taekwondo ITF no es norcoreano. No lo es. De hecho, y aquí me voy a poner un poquito técnico, pero para que vaya aprendiendo. El que no sepa, claro está. Si ya usted sabe esto, pues esta información no es por usted. Pero yo encuentro bien irónico, pero la ironía más grande del taekwondo, de algunos, porque no es todo el mundo, muchos estamos claros, pero mucha gente cree que los norcoreanos o Pyongyang o Corea del Norte son la razón de ser del taekwondo ITF. Me explico. La ironía la encuentro porque el general Choi, que es de los primeros maestros, de los primeros líderes que empieza a usar el nombre de taekwondo, cuando se hace el ejército de Corea del Sur y viene la guerra de Corea del Norte, Corea del Sur perdió en contra de Corea del Norte. ¿Sí? La guerra de Corea era Corea del Norte con Corea del Sur. En el sur estaba el general Choi, maestro de taekwondo ITF, aunque en ese entonces no había ITF, pero lo que luego se convirtió en la Federación Internacional, el taekwondo tradicional, contra los coreanos del norte. O sea, que los soldados del sur, el ejército de Corea del Sur, usó las técnicas de taekwondo contra Corea del Norte. En aquel entonces Corea del Norte no tenía ningún taekwondo. El ejército de Corea del Norte, el combate a mano, el combate físico no era taekwondo. No lo era. Así que en ningún momento de la historia se le puede atribuir, como mucha gente erróneamente divide taekwondo olímpico en el sur y taekwondo tradicional en el norte.
Y entiendo por qué pasa eso y le explico ya mismo, pero quiero que primero entiendan que en el dato histórico, cuando ocurre la guerra de Corea, el general Choi está ahí con sus batallones, usando las técnicas del taekwondo que él había desarrollado para pelear contra Corea del Norte. ¿Bien? Ok. Luego pasa el tiempo y pasan unas cosas políticamente donde General Choi tiene que salirse de Corea, exiliarse a Canadá, de Corea del Sur a Canadá. Y entonces ahí es cuando viene el movimiento donde viene el taekwondo olímpico y el taekwondo ITF, pues el gobierno de Corea del Sur no lo quiere allí por cosas que no vienen al caso. Y es donde al pasar del cabo de unos años viene el general y hace comunicaciones con Corea del Norte, y Corea del Norte le permite el acceso de llegar a ese país, a Corea del Norte, y introducirle el taekwondo. El general era una persona bien astuta. Y él decía, no estoy en Corea del Sur, pero por lo menos tengo que estar en alguna Corea. Aunque sea Corea del Norte, tengo que estar en alguna Corea porque el pueblo coreano es uno. Aunque son dos países, son dos estados distintos, es la misma raza. Y muchos, o la mayoría, pudiera decir, de los coreanos del sur tienen familias en Corea del Norte y viceversa. Así que él los veía como de igual. Porque son la misma raza, son el mismo pueblo. Y entonces, por muchos años, estuvo el taekwondo ITF solamente en el norte y solamente el taekwondo olímpico en Corea del Sur. Y ahí es que la mayoría de nosotros que empezamos a practicar, nos enteramos que entonces, pues, el mío está arriba o el mío está abajo. Porque la mayoría de las personas empezaron a entrenar en los 80, los 70, ¿verdad? Y esas personas, pues, en el occidente me refiero. En el occidente, porque esos maestros en los 70 es que empezaron a viajar y a propagandar el taekwondo alrededor del mundo. Así que, por eso es que mucha gente dice que el taekwondo ITF es de Corea del Norte y el olímpico es del sur. Lo que sí es cierto es que el taekwondo olímpico es de Corea del Sur. Pero el taekwondo ITF o el taekwondo tradicional también es de Corea del Sur. Los dos taekwondo son de Corea del Sur. No hay ningún taekwondo genuino que haya nacido en Corea del Norte. Eso no existe. ¿Que hay taekwondo tradicional en Corea del Norte? Sí, claro que sí. Pero no se creó allí. No es gracias a ello que existe el taekwondo ITF. Y eso es un dato. Eso es un dato. Pero a principios del 2000... ocurren unos acontecimientos donde el taekwondo ITF regresa a Corea del Sur. Ya ha pasado la muerte del general, ya con más democracia, ya con muchas cosas políticas y de guerra en el olvido, pues se puede reintroducir el taekwondo ITF en Corea del Sur. Y hoy por hoy, pues en Corea del Sur hay taekwondo ITF. Hay taekwondo ITF en el norte, pero también hay en el sur. Así que, dicho eso, espero que haya aclarado para los que tengan dudas. Hay otra dudita también del general Choi, que dicen, ¿el general Choi era de Corea del Norte o era de Corea del Sur? Y eso es fácil de explicar, aunque un poquito, muchas veces, no tan fácil de entender. Y es que cuando nace el general Choi, en el año que él nace, no existe Corea del Norte ni Corea del Sur. ¿Ok? Pues entonces él es ciudadano coreano, de cuando Corea era una. Pero cuando ocurre la división de Corea, lo que pasa es que donde él nació en la sección que hoy en día es Corea del Norte. ¿Ok? No se me confunda. Cuando él nace, cuando el general Choi nace, no hay Corea del Norte, no hay Corea del Sur. Eso no existe todavía. Pero donde él nace es en el norte, lo que hoy es Corea del Norte. Lo que hoy es Corea del Norte, no cuando él nació. O sea que él no nació en Corea del Norte, él nació en la península de Corea.
cuando ocurre la división, el general Choi decide quedarse en el sur. Muy bien, él pudo haber decidido ir para el norte. No, él era anticomunista. Él no apoyaba ese régimen. Se quedó en el sur. Tanto así que no apoyaba ese régimen que peleó contra ellos. Bien. Así que el general nunca tuvo una ciudadanía de Corea del Norte. No. Él tuvo su ciudadanía como Corea, como un solo país, antes de la división, y luego posteriormente como surcoreano, pero nunca de Corea del Norte. Ahora, cuando él muere, él es enterrado en Corea del Norte. Acuérdense que luego de los problemas políticos que él tiene que emigrar a Canadá, él quería ser enterrado en tierra coreana. En tierra coreana. Y cuando él muere, él tiene mejor comunicaciones diplomáticas, políticamente hablando, con Corea del Norte que con Corea del Sur. Así que llega a este acuerdo para poder ser enterrado en Corea del Norte. Ahora, no es porque él decidió Corea del Norte por Corea del Sur. A él no le importaba después que fuera Corea. Y pues fue más fácil hacer esas diligencias con el gobierno de Corea del Norte, dado a las relaciones de negocio que tenían con el taekwondo en aquel entonces. Así que espero que hayan entendido eso, por si acaso alguien le dice. Y todos estos datos se los estoy diciendo. Quizás usted no me conoce y no me tiene por qué creer, pero son datos que puede buscar, son corroborables. No hace falta que yo esté demostrándole las pruebas aquí, pero las puede conseguir fácilmente en el internet. Solamente de paso le voy diciendo lo que hay. Si hay algo que usted lo encuentra dudoso, lo puede buscar. ¿Está bien? También puede añadir en los comentarios abajo qué usted piensa, si sabe algún punto extra, si me pude haber equivocado en algo, me deja saber sin problema alguno. La idea de estos podcasts es poder hablar de diferentes tópicos, poder nutrirnos de lo que yo sé, de lo que usted sabe, y posteriormente traer gente que sepa más que yo a este podcast y seguir hablando de lo que nos gusta, que las artes marciales. Bien, así que siéntase en la comodidad de hacer sus preguntas, tema de que quiera hablar próximamente, me deja saber, o si quiere saber algo en particular, me deja saber, ¿sí? Bien, el taekwondo ha evolucionado mucho, y hay mucha gente que no ha decidido evolucionar como otras. Y con eso no hay problema. No, hay personas que no les gustan X cambios que hagan diferentes organizaciones, diferentes maestros, diferentes escuelas. Con eso no pasa nada. Ahora, yo soy fiel creyente. Ahora sí, esto es mi opinión personal. Yo soy fiel creyente que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y yo no entiendo, lo respeto, pero no me entra en la cabeza por qué yo quiero hacer algo que el mismo creador del arte te dice, eso no es así. Entonces, si eso no es así y tú quieres hacerlo como él no quiere que tú lo hagas, por las razones que sea, eso no viene al caso. El creador de esta técnica, el creador de este sistema, el creador de este currículo, el creador de este estilo, el creador de este arte marcial, dice, esta técnica se tiene que dar con estos dos nudillos, por ejemplo. A mí no me gusta eso, pues yo lo voy a dar con los 4 nudillos. Un ejemplo, yo voy a dar los puños con los 4 nudillos. Y el fundador o el creador de esa técnica, per se, en ese estilo, dice, no, tiene que ser con estos 2 nudillos. Bien, pero yo lo voy a dar con
4 nudillos porque es más cómodo, porque me gusta más. Pues entonces, en el caso de taekwondo, pues yo no puedo ver cómo usted esté haciendo taekwondo si usted está haciendo la técnica en contra de cómo, en este caso, este fundador de este taekwondo en específico dice hacer las cosas. Y digo en específico porque hay diferentes taekwondo y diferentes presidentes, pero le hablo específicamente para los que hacemos el taekwondo del general Choi Hong-hee. Si el general Choi Hong-hee dijo que es con estos 2 nudillos, usted quiere hacerlos con los 4 nudillos, y usted se llama taekwondo ITF, sigue llamándose y vendiéndose como taekwondo ITF, pues ahí es donde yo tengo mis reservas, y lo voy a respetar igual. Y usted puede ser el mejor artista marcial que yo. No tiene nada que ver con quién es mejor, nada de eso. Lo que sí tiene que ver es que las cosas hay que llamarlas por su nombre, y hay cosas que no están de nosotros. El taekwondo no lo hice yo. No está de mí decir que es taekwondo y que no. Eso se lo dejo allá a los pioneros. Pero nosotros los plebeyos, los que practicamos el taekwondo 30, 40 años después que se creó, no está de nosotros decir que es o que no es taekwondo. Hay un gran maestro que se llama Hwang Sun Kwan, uno de mis maestros favoritos en el arte. Decía algo hasta cómico, porque sonaría absurdo, pero tiene todo el sentido del mundo. Ironías de la vida. Y él decía, yo sé que el taekwondo tiene errores. Claro que sí. El taekwondo tiene errores. Pero no está de mí cambiarlos, porque no es mi obra de arte, no es mi obra maestra. Este libro está escrito, yo no soy el autor de este libro. Yo no puedo cambiar lo que dice este libro porque yo quiera, porque yo no tengo esa autorización, y mucho menos tengo la potestad moral de yo hacer un cambio a un trabajo que no es mío. Así que este maestro se va a lo máximo, al límite, y dice, yo sé que esta técnica es un error, pero así la vamos a hacer. Y yo me quedé como que, wow. Porque todos los seminarios que había tomado hasta el momento, pues mira, hay un error, vamos a cambiar porque hay un error aquí, hay un error allá, y que también lo entiendo. Pero este maestro es tan fiel a su maestro, este gran maestro es fiel a su maestro, que hasta en los errores él lo respeta. Y si te pones a pensar, tiene mucho sentido, porque él dice, sí, fácil es coger un arte que ya está creado y verle los errores. Eso lo hace cualquiera. Tú ves un libro que ya está hecho. Muchos libros tienen errores. Son muchas páginas, muchas horas. Uno se cansa. En la edición, uno hace 1000 cosas para ver los errores. Pero entre miles de palabras y miles de letras, que se escape 1 o 2, pues es humano. Y él decía, fácil es criticar estos errores, pero hacer el libro desde cero y no tener... O sea, uno nos dice, ustedes hacer ese libro desde cero y que no tenga errores, es bien poco probable. Así que él respeta tanto ese trabajo de vida que hizo el general, que hasta los errores él los preserva, pero los reconoce. Dice, mira, estamos haciendo esto como error, sepa que es un error. Pero distingue la aplicación del arte. Explícale esto rápido. Él dice, ok, si esta técnica la vas a usar en defensa personal, vamos a arreglarle el error, porque en defensa personal no te va a ayudar, porque tiene un error. Ahora, cuando vamos a hacer exámenes, vamos a un torneo, que vamos a demostrar el arte, haz el error, porque tú estás demostrando el arte que escribió esta persona. Y cuando digo error, porque hay errores y hay errores, cuando digo error, entiéndase, aún no porque el general cometió un error y no se dio cuenta. Una técnica de patada es una técnica de patada y en el texto escribió que es técnica de puño. Y entonces esa técnica de patada le vamos a llamar que es un puño. No me refiero a eso. Me refiero a errores que en su momento no eran errores.
Lo que pasa es que el taekwondo, a ser un arte moderno y ser un arte científico, hay cosas que con el tiempo se han podido probar o se han podido estudiar con la tecnología más reciente y darse cuenta que esta técnica funciona mejor de otra manera. Eso sí me están entendiendo. No es que la técnica anterior está mal, es que si lo haces de esta manera es más eficiente. Y quien no quiere hacer una técnica eficiente, el taekwondo y todos los artes marciales quieren hacer la técnica lo más eficiente posible. Pero en aquel entonces, con los conocimientos que habían en aquel entonces, digamos en los 40 y 50, era lo correcto. Y el general hacía actualizaciones de sus libros y cambiaba técnicas mediante pasaba el tiempo y la ciencia iba avanzando, iba haciendo descubrimientos de cómo hacer la técnica más eficaz. Pero una vez murió el general, la ciencia sigue evolucionando, pero ya no está el general. Y como no está el general, este gran maestro, Juan Tzu Quan, decía que ese no era su trabajo, ese no era su libro, que él no tenía la potestad de estar cambiando eso. Que él no tenía la potestad de estar cambiando eso. Que lo que íbamos a demostrar era el arte marcial del general Choi, no el arte marcial mío. No lo que yo pienso, no lo que yo quiero, aunque sea mejor. Porque si usted cambia la técnica y hace lo que usted cree que es mejor, pues entonces está haciendo su arte y no el del general Choi. ¿Ok? Y yo soy bastante partidario de eso. Así que, para que conozca algo de mí, si no lo sabía, pues ya sabe que yo voy por esa línea. Pero no pasa nada. El que lo hace distinto, lo respeto igual, aprendo de todo el mundo. Pero en mi opinión, esto sí es una opinión, en mi opinión, pues tengo mis reservas con las personas que dicen yo hago el taekwondo del general, pero lo hago a mi manera. Bien, así que nada, los dejo con este primer podcast del Camino Marcial, donde, como dije al principio, vamos a estar hablando de diferentes artes. Quería introducirme a ustedes para que me conocieran y hablar un poquito de mi arte base del taekwondo, comenzando con la historia de algunos puntos, algunos mitos. Luego vamos a estar hablando de diferentes temas y con diferentes invitados. Así que si tienes algún tema en específico, me lo dejas en los comentarios, dale share, comparte, dígale a su compañero, mire, mira este podcast que vi en Instagram, que vi en YouTube, donde sea, compártelo, suscríbete para que la comunidad pueda seguir creciendo y podamos seguir haciendo esto de manera más rutinaria y seguir enriqueciéndonos del arte marcial que nos gusta, el que sea, para los que hagan mixto, para los que hagan muay. Vamos a estar hablando de artes marciales coreanos, chinos. A toda la persona que quiera contribuir a este podcast del Camino Marcial será bienvenido. Así que cuento con su apoyo. Así que saluditos si me están viendo por el canal de YouTube de ICANN PR o el canal de la INT de Puerto Rico, o si me estás viendo por Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Gracias por verme y nos vemos en otro podcast del Camino Marcial. Así que gracias por verme nuevamente. Chaito.